Ya está con nosotros la licenciada Noelia Díaz, ella es bióloga del Departamento de Entomología del CENEPA. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. La consulta que todos tenemos, ¿verdad? Y que lo que decía también el doctor Sequera, antes que el yuyal nos tiene que preocupar nuestra casa. ¿Es así? Tal cual, así mismo ¿Por qué? es. ¿Por qué antes del yuyal del vecino tiene que preocuparme en mi casa? ¿Por qué? Porque en las casas se encuentran la mayor cantidad de criaderos. Nosotros en el CENEPA manejamos tres tipos de criaderos, ¿verdad? Están los criaderos útiles, los criaderos inservibles y los criaderos naturales. Y nuestro enemigo principal, Aedes aegypti, tiene una preferencia por estos criaderos para, como nosotros mismos le llamamos, criaderos para poder criarse, ¿verdad? Para poder, entonces, ellos terminar su ciclo de vida. Por ejemplo, eso que vemos ahí. Sí, estamos viendo justamente en pantalla un compañero del CENEPA haciendo una inspección del contenedor del bebedero. Es un criadero común, un criadero artificial común. A este tipo de criadero le llamamos criadero útil, que por lo general se encuentran en las oficinas. Y dentro, ahí justamente estamos viendo en pantalla que dentro de las oficinas se levantaron larvas de Aedes aegypti, justamente. Yo no pensé que ese recipiente de los bebederos que tenemos en casa, más en las oficinas, puede generar, digamos, convertirse en un criadero. Sí, eso no se revisa cada tanto, actúa como criadero también. Ahora, ¿qué otra lista podemos tener de criaderos útiles o ya sin uso, como ustedes les dicen? Sí, los criaderos útiles más comunes que encontramos en las casas cuando los compañeros visitan las casas son, por ejemplo, tanques de agua en total descuido, sin tapa. En total descuido están los tanques de agua, las piscinas, por ejemplo, también jarras, baldes, incluso esos serían como criaderos útiles que las personas podrían mantener bajo techo y atendiendo a que después de cada lluvia pueden llenarse de agua y actuar como criaderos. Y dentro de esa otra catalogación que usted hacía, lo de los criaderos estos que son como ya inservibles, o no sé si llamamos inútiles también. Sí, también podríamos llamarle así. Inservibles son, por ejemplo, las botellas, los neumáticos también son inservibles, las latas, también algunos tipos de recipientes como conservadoras, juguetes que ya no se utilizan y que se mantienen dentro de las casas. Y lo más común también son los pelopinchos. ¿Sí? Los pelopinchos que muchas veces están armados y ya en desuso, o muchas veces se utilizan como para cubrir cosas, pero con las lluvias se van formando unos huecos y en esos huecos se junta el agua y se crían los mosquitos tranquilamente. Ahora bien, prácticamente cada lugar donde pueda contener agua es un potencial criadero. Sí, exactamente. Nosotros manejamos dos términos, los criaderos potenciales y los criaderos positivos. Los criaderos potenciales son, por ejemplo, los que tienen agua o en algún momento podrían llegar a tener agua cuando llueve, después de cada lluvia. Y los criaderos positivos son los que tienen agua con larvas de mosquitos. Y la gente no suele pensar que también en las planteras y en las plantas que tienen principalmente hojas grandes, se puede, digamos, almacenar también agua. Exactamente. Nosotros a ese tipo de criaderos le llamamos criaderos naturales, ¿verdad? Las axilas de las hojas, justamente cuando llueve, se llenan de agua. ¿Eso, por ejemplo, es? Esto es un tanque. Un tanque en este caso sería un inservible, un criadero inservible. Ya. En este caso, por ejemplo, cuando los del CENEPA, en imágenes estamos viendo un compañero que está colocando un larvicida, exactamente. ¿Por qué se coloca en ese caso? Porque es imposible la eliminación de ese criadero artificial. Solamente en los casos de que sea imposible la eliminación de criaderos es que nosotros colocamos este compuesto químico, que lo que hace no es matar enseguida a las larvitas, sino que les deja en cierto estado inmaduro y no le deja avanzar al siguiente estado como para llegar a cumplir con su ciclo y transformarse en adulto. Ahora,
Ahora justamente sobre esta situación, ¿por qué el terreno baldío tendría que preocuparnos menos? ¿Acaso en el terreno baldío las plantas que están, los pastos que están, no son propicios también para que el mosquito se críe? Sí, estamos hablando solamente de yuyal, ¿verdad? No estamos hablando de basura dentro del yuyal. Sí, lo que pasa en los terrenos baldíos es que ellos encuentran refugio y los machos y hembras del mosquito Aedes aegypti se alimentan de jugos, de néctares, de jugos vegetales. ¿Y qué pasa? Ellos no se crían realmente en los baldíos, ellos se refugian y se alimentan. Ellos se crían en los criaderos artificiales, naturales, ¿sí? Entonces, esa es nuestra preocupación, eliminar los criaderos del tema. Eliminar los criaderos, a eso debemos de apuntar, es lo más efectivo, realmente eliminar los criaderos. Cuando usted, hace rato estábamos conversando fuera de cámara y me decía que usted suele ir a acompañar a los distintos grupos que hacen los trabajos casa por casa. Y la gente que le dice, una persona le dijo, acá no va a encontrar ningún criadero. ¿Y cuál fue la sorpresa? Y en primer lugar pedimos permiso para pasar a la casa, ¿verdad? Y le pedimos al dueño de casa que nos acompañe durante el recorrido, ¿como para qué? Para concienciarle in situ, como se dice, ¿verdad? Entonces hacemos ese recorrido de izquierda a derecha, nos vamos mirando el patio de la vivienda y encontramos, en esa casa habíamos encontrado 17 criaderos positivos, 17 criaderos positivos. Criaderos potenciales por lo general encontramos, pero imagínense, en una sola casa encontramos 17 criaderos positivos. ¿Y cuáles eran esos criaderos positivos? Por ejemplo, latas inservibles, conservadoras, termos en desuso. Incluso llegamos a encontrar un neumático que estaba en desuso también, habíamos encontrado, ¿verdad? También habíamos encontrado el famoso plato que utilizamos, que colocamos debajo de las planteras. Ahí, esos que se llenan de agua cuando se riega la planta, entonces se llena de agua, se acumula y sirve también como criadero. Eso sería un criadero útil, entonces hay que ir inspeccionando siempre y cada tanto. Después de cada lluvia principalmente, ir inspeccionando y ver si no se junta agua en este tipo de recipientes que actúan realmente como criaderos del mosquito Aedes aegypti. Ahora, justamente tenemos estos días de lluvia próximos, ¿verdad? Eso no nos juega para nada a favor. No nos juega para nada a favor. Los mosquitos, como les digo, les encanta el agua de lluvia también, les encanta el agua de lluvia, ellos aprovechan el agua. El mosquito hembra es la que realmente se alimenta de sangre, el mosquito macho no es el que se alimenta de sangre. O sea que si un mosquito me está picando, es una hembra, exactamente. ¿Por qué? Porque la hembra necesita de huevos, necesita de nutrientes para poder desarrollar sus huevitos y colocar en esos recipientes con agua. La hembra lo que quiere es encontrar un recipiente con agua para colocar sus huevos. ¿Y dónde coloca sus huevos? Justo sobre el nivel del agua, ahí donde termina el agua, al ras, ahí coloca sus huevitos. Estos huevitos tardan aproximadamente 3 días para madurar y después eclosionan, salen las larvitas, las larvas que están en el agua, ¿sí? Lo más importante es que estos huevitos, después de madurar, ¿sí?, entren en contacto con el agua. Una vez que entran en contacto con el agua, eclosionan. Salen las larvas, que son el primer estado, y están en 5 días en ese estado porque pasan por 4 estadios de larva. Al principio son pequeñitos, no se ven a simple vista, ¿sí? No se ven a simple vista, por eso es que cuando, por ejemplo, nos vamos en las casas y miramos los floreros con agua, miramos a contraluz para ver si están presentes las larvitas, porque son tan pequeñitas que no se ven. Entonces, lo que podemos hacer en ese caso es, por ejemplo, cambiar el agua por arena, ¿sí? Suplantar el agua por arena, justamente para evitar que los mosquitos se críen ahí. Ahí justamente en pantalla estamos viendo, ¿verdad?, el ciclo de vida del mosquito, los huevitos que pasan después en contacto con el agua, pasan al estado de larva, en 5 días aproximadamente pasan al estado de pupa, ¿sí? Y después en estado de pupa están en 2 días aproximadamente y luego emergen los adultos, ya tienen hambre, se alimentan, ¿sí?
¿sí? Los machos, como le dije, se alimentan de jugos azucarados y las hembras se alimentan tanto de jugos azucarados como de sangre porque necesitan de sangre para poder nutrir y desarrollar sus huevos. Y algo muy importante también que les quiero decir es que esos huevitos, una vez que estén bien maduros, y ellos pueden permanecer aproximadamente, siempre aproximadamente porque hay muchísimos factores, muchas condiciones ambientales que le afectan, pueden permanecer viables hasta aproximadamente un año. Imagínense, hasta un año pueden permanecer viables y una vez en contacto con el agua eclosionan. Sí. ¿Y dónde pueden alojarse esos huevitos? Y en los recipientes se encuentran, están a la espera de agua, están a la espera de estar en contacto con el agua. Pero ¿qué pasa? Me pongo a pensar nomás en el tema de las planteras, por decir, sí, que ustedes dicen que se reemplace o un florero, sí, se ponga arena, sí, pero esa arena puede permanecer húmeda. Esa humedad puede servir para la conservación de las larvas, de los huevos. Humedad, de los huevos. Sí, puede, esa humedad puede servir como para que esos huevos en algún momento cuando se hidraten, puedan, cuando tengan contacto con el agua, puedan eclosionar y salir las larvitas. Algo también muy importante que les quiero recalcar es que, por ejemplo, después de cada lluvia, revisar los recipientes, los criaderos, porque es ahí donde ellos se crían. Realmente. Ahora, esta larva es lo que llamamos en guaraní isocambú, le dicen la gente, sí, también, ¿no? Sí, el isocambú. Así es como se lo llama también. Sí. Y esa es la larva de la Aedes aegypti. Esa es la larva de la Aedes aegypti. El Aedes aegypti es un mosquito muy especial porque está muy adaptado a las zonas urbanas, no como otros mosquitos, por ejemplo, y tiene preferencia, uno, por sangre humana. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere picarle al humano, tiene preferencia. Eso no quiere decir que no se va a alimentar de otros animales de sangre caliente, pero tienen preferencia por el humano, son antropofílicos, quiere decir eso, ¿verdad? Y otro, como les dije, les mencioné, está muy adaptado a las zonas urbanas en comparación a otros mosquitos que tienen otros hábitos y prefiere criarse en criaderos artificiales. Otra diferencia con otros mosquitos que prefieren criaderos naturales, por ejemplo. Y cuando se habla de que, o se menciona que los mosquitos como que se han urbanizado por la deforestación, por el cambio climático, eso hace que vengan a las zonas urbanas y que las zonas urbanas, las casas están preparadas para tener los criaderos por los recipientes. Eso a largo plazo, ¿cómo puede afectar? Eso va a seguir siendo así. La evolución que ha tenido el mosquito en los últimos tiempos, decir que se urbaniza y cada vez eso va a ser peor, digamos. No sé. Sí, en principio, por ejemplo, el Aedes aegypti sabemos que tiene origen, o sea, que es originario de África y en estos momentos ellos están teniendo más alcance e incidencia. ¿Por qué les digo eso? Ellos se encuentran totalmente adaptados a zonas tropicales y subtropicales. El mosquito Aedes aegypti es una especie exótica invasora. ¿Qué quiere decir? Exótica, que no es propio del país, que no es, por ejemplo, una especie nativa, es propio de un lugar, es una especie exótica, adaptada y es invasora. ¿Por qué? Porque está sobrepoblada, ¿sí? Entonces ellos estarían cada vez adaptándose mejor a zonas urbanas. Y estarían, el mosquito Aedes aegypti. Y estarían adaptándose, mejorando su resistencia a los insecticidas, licenciada. Eso también, ¿cómo evolucionó, digamos, la resistencia? Porque ahora usan el insecticida para matar al adulto, ¿verdad? Exactamente. ¿Realmente le mata o cada vez son más resistentes? ¿Cómo evolucionó este mosquito? Bueno, tocando el tema de la resistencia a los insecticidas, el CENEPA justamente por eso realiza las fumigaciones o las nebulizaciones ¿cómo le explico? Ante notificaciones de casos ya sospechosos, probables o confirmados. O sea que no estamos, por ejemplo, fumigando un barrio porque la densidad es muy alta. ¿Por qué no hacemos en ese caso? Porque si estamos fumigando constantemente, ellos se van a ir adaptando y van a ir adquiriendo resistencia a ese insecticida. Lo mismo que las bacterias, por ejemplo, con los antibióticos es la misma acción, ¿verdad? Que las bacterias con el mismo antibiótico y después ya resisten a ese antibiótico y ese antibiótico
antibiótico ya no tiene efecto sobre esa bacteria. Tal cual se puede, se puede aplicar lo mismo para los mosquitos, ¿verdad? Que tienen resistencia a ciertos insecticidas. Y también para evitar esa resistencia a insecticidas, lo que se hace es ir rotando también los insecticidas. Eso es muy importante, ¿verdad? Licenciada, yo ciudadano veo cómo ustedes aplican ese veneno, sí. Es el herbicida, como ustedes le llaman. Herbicida. ¿Eso es líquido, es granulado? ¿Cómo es? Granulado. Ok, yo ciudadano, ¿puedo ir al CENEPA y pedir que me den eso? No puede ir. ¿Por qué? Porque está prohibido su uso o está limitado a su uso a personas que saben realizar la dosificación exacta de ese producto. Y algo muy importante, no colocamos en lugares, por ejemplo, en recipientes que contienen agua para consumo humano. No está permitido eso. Nosotros nos limitamos a colocar en recipientes, sí, exactamente, nos limitamos a colocar en recipientes que no puedan ser eliminados fácilmente. Licenciada, tenemos unos videos que queremos compartir que envió la audiencia justamente. Hay fotos y hay videos. Aquí en esto que estamos observando es en Areguá, nos dicen, ¿verdad? La gente ahora en tiempo real está enviando esto. Aquí, ¿qué puede ser el peligro que podemos identificar? Yo lo que veo es una zona rural, no veo casas muy próximas a esta. En zonas rurales, como les mencioné, hay otro tipo de mosquitos, son otras especies por lo general. Entonces, por decirlo entonces hay que decirlo de una manera. Entonces, ese tipo de terrenos rurales, así de repente que vemos, no tendría que preocuparnos tanto como si nos tendría que preocupar la presencia de mosquitos en nuestras casas. Sí, imagínense, sobre esto justamente voy a darles un ejemplo. ¿Dónde están concentrados la mayor cantidad de casos? En Asunción y Central. Y Asunción y Central son las zonas más pobladas del país. ¿Y qué nos quiere decir eso? ¿Dónde está el mosquito? Donde hay mayor cantidad de personas, donde hay mayor cantidad de casas, viviendas. En zonas urbanas. En zonas urbanas. Entonces, en zonas rurales hay menos cantidad de Aedes aegypti. Aedes aegypti está, como les decía, está más adaptado a zonas urbanas que a zonas rurales. En zonas rurales tenemos otro tipo de especies de mosquitos, pero también lo que tenemos que tener cuidado con los patios baldíos principalmente, es que no llenarlos de basura, y esas basuras pueden llegar a actuar como criaderos. Ahí tendrían todas las condiciones. Ahí, por ejemplo, la imagen que estamos viendo es una vivienda abandonada en una zona urbana. Sí. Esto me dijeron que es el barrio Hipódromo de Asunción. El Yuyal, en un lugar así tan densamente poblado, sí ya es preocupante. Sí, ya es preocupante. A diferencia del terreno rural. Exactamente, sí ya es preocupante, porque si es que a esto le sumamos que los vecinos echen o tiren su basura ahí en ese lugar, es preocupante, porque van a tener todos los factores como para que ellos se puedan criar ahí y se puedan refugiar ahí y se puedan alimentar ahí. De jugos azucarados, por ejemplo, de vegetales, como les estaba mencionando. Creo que hay recipientes, no alcancé a ver, no sé qué se ve acá. Esto ahí ya se ve es Capiatá. Capiatá. Acá, por ejemplo, que puede ser un criadero. Sí, se ve algo, no estoy distinguiendo. Allá creo que se ve un neumático, sí, creo que... Neumático. Creo que se ve un neumático. Sí, en ese caso, ¿qué yo puedo hacer si tengo un neumático en mi casa? ¿Qué podría hacer, por ejemplo, yo con ese neumático? Bueno, en primer lugar, tengo que tratar de mantener ese neumático bajo techo. Y si ya está con agua, le tengo que mover el agua, tengo que sacarle el agua, mover el neumático y tratar de mantener bajo techo, por ejemplo, ese neumático. Como para que no actúe como criadero. ¿Por qué? Porque el neumático es un hotel 5 estrellas para los mosquitos. Hotel 5 estrellas para mosquitos. De carruajero, licenciado. Recicladores. Ese es el problema que tenemos. Exactamente. Nos llenamos de carruaje en nuestras casas que pueden juntar el agua. Y hablando de ese tema, por ejemplo, cada barrio tiene otra vez su peculiaridad con relación a los criaderos que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en el barrio botánico, de Asunción, por ejemplo, encontramos gran cantidad de baldes. ¿Por qué? Porque como ellos juntan agua, entonces ese balde se puede llegar a convertir en criadero en el momento en el que yo no tape. Entonces, yo no tapo ese criadero, yo no tapo ese balde que estoy usando, ya se convierte en criadero.
Y esto que estamos observando, esto parece, aquí, así, acá parece que hay viviendas, hay edificios, incluso estoy observando en este video. Sí. Esto también puede ser un potencial criadero, digo yo. Claro, desde el momento, Mabel, en todo lugar, sí, licenciada, usted me va a corregir o no, ¿verdad? En todo lugar, sea habitado o deshabitado, que pueda contener agua, esa es la preocupación. Sí, que pueda contener agua en criaderos artificiales. Por ejemplo, si yo... hay un lugar, un yuyal, y está muy lejos de la zona, de la zona urbana, va a ser muy difícil que el mosquito tenga todos los factores como para que se pueda criar. ¿Qué son esos factores? Tiene humedad, tiene temperatura, tiene nutrientes, sí, tiene nutrientes, tiene jugos azucarados, sí, pero no tiene, ¿qué les va a faltar? No tiene la hembra, exactamente, la hembra que necesita. Al humano de nutrientes que le pueda... Exactamente. Entonces no va a tener todo lo que la hembra quiere, es estar cerquita del humano. Cerquita del humano, ¿como para qué? Como para poder alimentarse, colocar sus huevos y criarse, ¿verdad? Ya. ¿Hay alguna consulta, algo que quiera resaltar de la entrevista ahora, que quiera decirle a la gente? Sí. Especialmente con respecto a los insecticidas, ¿verdad? Que estamos limitando su uso a notificaciones de casos sospechosos. No recibimos pedidos particulares para nebulización o fumigación de casas. Eso exactamente. Y también concienciarle a la gente de que cuando el CENEPA está pasando por las casas y haciendo la fumigación, esa fumigación no es, esa nebulización no es una nebulización residual. ¿Qué quiere decir? Que no es una nebulización residual, que no es que va a quedar unos meses, sino que solamente queda unas cuantas horas, y en esas cuantas horas actúa, mata a todos los adultos, a todos los mosquitos adultos. Pero si yo no limpio mi casa y tengo criaderos en mi casa, a los criaderos no les afecta la fumigación. Esa fumigación que nosotros realizamos es para los adultos y dura, como les dije, mata en ese momento a los adultos, pero si yo no limpio mi casa, no va a tener demasiado impacto esa nebulización que estamos realizando. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por contribuir con más conocimiento, pero yo siempre digo, ¿hace cuántos años lo que ya venimos con el tema de dengue? Todo el mundo sabe al dedillo lo que tenemos que hacer. El tema es que no lo hacemos en nuestras casas muchas veces y después nos quejamos de que vamos a llamar a la prensa. Eso es lo más fácil que hay. Entonces, darnos ese tiempo de limpiar nuestras casas, de eliminar esos criaderos, porque hace años que venimos diciendo, lo dicen las autoridades, lo decimos nosotros, que la batalla contra el dengue se libra en nuestra casa y no en otro lado.